Nadie en el refugio entendió por qué el viejo pastor alemán se negaba a comer, se negaba a dormir y se negaba a mirar a nadie. Él solo se sentaba allí, silencioso e inmóvil, mirando a la puerta como si estuviera esperando a alguien que nunca regresaría. La gente pasaba junto a él todos los días, eligiendo perros más jóvenes, perros más felices, perros sin cicatrices. Pero todo cambió en el momento en que el oficial Ryan entró. El perro de repente se levantó, sus ojos fijos en él. Entonces el oficial notó la placa de metal colgando del collar desgastado del perro. 6 palabras inquietantes estaban grabadas en ella, palabras que congelaron la respiración de Ryan y le enviaron escalofríos por la espalda. El mensaje descubriría un secreto y dejaría a todos conmocionados. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El refugio estaba más tranquilo de lo habitual esa mañana, envuelto en el tipo de quietud fría que hacía que cada sonido resonara un poco más de lo que debería. Luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, zumbando suavemente mientras iluminaban filas de perreras de metal. La mayoría de los perros ladraban o gemían cada vez que se acercaban pasos, desesperados por atención, desesperados por cualquiera que se detuviera y mirara. Pero dentro de la perrera del rincón más alejado, donde las luces apenas llegaban, se sentaba un perro que no hacía ruido. Un gran pastor alemán, una vez poderoso y orgulloso, yacía acurrucado sobre una delgada manta, sus costillas apenas visibles bajo su pelaje. Su pelaje, una vez brillante y llamativo, se había apagado a un tono sin vida. Sus orejas se levantaron a medias al ruido de un tazón de comida siendo colocado por el pasillo, pero él no se movió hacia él. Él solo observaba en silencio, pacientemente, como si hubiera dejado de esperar amabilidad hacía mucho tiempo. El personal del refugio lo llamaba Sombra, no porque fuera oscuro o silencioso, sino porque parecía desvanecerse en el fondo, como si estuviera tratando de desaparecer. Otros perros ladraban salvajemente mientras la gente recorría el refugio, pero Sombra permaneció quieto. Sus profundos ojos ámbar siguiendo a cada visitante con una tristeza tranquila e inquietante. «Pobre chico», murmuró Claire, la encargada del refugio que había intentado todo para ayudarlo a ser adoptado. Ella se detuvo en su perrera, arrodillándose para empujar una golosina hacia él. «Te mereces algo mejor que esto». Sombra ni siquiera la olió. Claire suspiró. «Otra muestra hoy, pero ya sabes cómo va. La gente quiere cachorros, no jubilados». Cada día era lo mismo. Las familias caminaban por los pasillos, deteniéndose ante perros jóvenes enérgicos que saltaban y movían sus colas. La perrera de Sombra a menudo era saltada por completo. En la rara ocasión en que alguien se detenía, en el momento en que veían las palabras CAN 9 de policía retirado en su ficha, se alejaban en silencio. Es probable que sea agresivo, no se vinculará de nuevo, es demasiado viejo. Claire escuchaba los susurros todos los días, y todos los días Sombra los escuchaba también, pero ninguno de ellos sabía la verdad, ninguno de ellos sabía lo que había sido. Aer lanzó. Ninguno de ellos sabía por qué había dejado de esperar, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por las ventanas altas. Sombra levantó su cabeza y miró hacia la entrada como si estuviera esperando a alguien que nunca volvería. Su respiración era lenta, pesada, resignada. Él no era solo un perro retirado. Él no era solo no deseado. Él era un héroe olvidado. Y aunque todos los demás pasaban junto a él, Sombra todavía esperaba a alguien, a cualquiera, que finalmente lo viera. Poco sabía él,
Hoy sería el día en que todo cambió. El oficial Ryan Cole salió de su coche patrulla y cerró la puerta suavemente, como si incluso ese pequeño sonido pudiera perturbar el pesado silencio que flotaba sobre el refugio. Él no se suponía que estuviera aquí hoy. Técnicamente, él estaba fuera de servicio, pero cada vez que el peso en su corazón se sentía demasiado pesado, se encontraba a sí mismo regresando a este lugar. Uno de los pocos rincones del mundo que no le demandaba nada. Ryan tomó una respiración lenta, enderezando su uniforme por costumbre, en lugar de por profesionalismo. Su placa atrapó la luz de la mañana, brillando brevemente antes de que él caminara por las puertas del refugio. Claire levantó la vista del mostrador de recepción y le ofreció una sonrisa cansada. «De nuevo por aquí, oficial Cole». Ryan se encogió de hombros suavemente. Solo pasaba a saludar, lo habitual. Claire sabía que era mejor no preguntar por qué. Ella había oído la historia de alguien en la comisaría meses atrás, sobre el compañero que Ryan había perdido, sobre cómo el silencio en el coche patrulla nunca sonó igual después. Los agentes de policía se afligían de manera diferente. Algunos se encerraron, algunos se mantuvieron ocupados, y algunos buscaron lugares como este, lugares llenos de almas que también habían perdido algo. Ryan caminó por el pasillo lentamente, con las manos en los bolsillos. Los perros ladraban mientras él pasaba, sus colas moviéndose con esperanza. Él se detuvo de vez en cuando para rascar detrás de una oreja o susurrar una palabra tranquilizadora. Él no se consideraba un experto en perros, pero siempre había entendido sus ojos mejor que los de las personas. A mitad de la fila se detuvo en una perrera vacía donde un perro más joven había sido adoptado la semana pasada. Una leve sonrisa tocó sus labios, del tipo que parpadeó por medio segundo antes de desvanecerse de nuevo. «Te gustaría tu nueva familia», murmuró suavemente. Él continuó caminando. Claire le siguió unos pasos por detrás. «Recibimos 3 perros nuevos ayer», ella dijo. «2 cachorros y bueno, un mayor». Su voz bajó en las últimas palabras como si odiara decirlas en voz alta. «Perro de trabajo retirado. Caso complicado». La frente de Ryan se arrugó. «¿Qué perrera?». Claire dudó antes de señalar hacia el rincón más oscuro de la habitación. «Final de la fila, pero no te hagas ilusiones. Nadie ha podido conseguir que responda». Ryan giró su cabeza, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras miraba hacia la perrera sombría. Algo se agitó en él, un instinto, una atracción, no curiosidad, no deber, algo más profundo. Él no lo entendía aún, pero lo siguió. Sus botas resonaron suavemente en el suelo de hormigón mientras caminaba paso a paso hacia el perro que ya había sido abandonado por el mundo. Y en ese momento, aunque él no lo sabía aún, su vida estaba a punto de cruzarse con un héroe olvidado. Ryan disminuyó la velocidad mientras se acercaba al rincón más alejado del refugio, donde las luces se atenuaban y el ruido de los perros ladrando se suavizaba en un eco distante. El aire se sentía más pesado aquí, como si las sombras llevaran historias que ninguna de las otras perreras se atrevía a guardar. Él se detuvo frente a la última jaula, y allí estaba él, la sombra K9 retirada. A primera vista, no parecía más que un perro viejo y cansado acurrucado en una manta demasiado delgada para el suelo frío. Pero Ryan sintió algo, una atracción invisible, una presencia que hizo que se le erizara el vello de los brazos. Este no era solo cualquier perro. Este era un perro que había visto cosas, soportado cosas, sobrevivido cosas. Sombra levantó su cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Ryan con una profundidad que lo asustó. No eran agresivos ni derrotados,
solo dolorosamente conscientes, como si Sombra pudiera leer a Ryan de la misma manera. Un oficial veterano lee una escena del crimen en silencio, con precisión, sin perderse nada. Ryan se arrodilló, bajándose al nivel de Sombra. «Oye, amigo», susurró, manteniendo su voz tranquila, firme. Sombra no se acercó, no retrocedió. Él simplemente observó. La mirada del perro contenía una extraña mezcla de cautela y familiaridad, como si estuviera tratando de decidir si Ryan era una amenaza o algo más, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Claire se acercó a Ryan. «Él no suele reaccionar a nadie», murmuró ella. «La mayoría de la gente pasa y él ni siquiera mira». Ryan no apartó la vista de Sombra. «Pero me está mirando a mí». Claire cruzó los brazos. «Sí, eso es nuevo». Sombra se movió muy ligeramente, enderezando su postura. No era una postura defensiva, estaba más cerca del instinto, como un soldado reconociendo silenciosamente a otro soldado. Había disciplina en la forma en que sostenía su cabeza, incluso en el agotamiento. Ryan se inclinó un poco más, su corazón apretándose. «Tú solías servir, ¿verdad?». Las orejas de Sombra se movieron al oír la palabra servir. Sus ojos se suavizaron por un breve segundo, luego se atenuaron de nuevo. Ryan reconoció esa mirada. Él la había visto en veteranos. Él la había visto en compañeros oficiales. Él la había visto en el espejo. Una mirada que decía, «Recuerdo, pero duele recordar». Ryan colocó sus dedos a través de las barras de metal muy lentamente, dándole al perro espacio para decidir. Sombra no se movió, pero tampoco retrocedió. Su respiración se volvió más tranquila, más controlada, como si estuviera analizando cada detalle de la presencia de Ryan. «Él no te está ignorando», Ryan susurró. «Él te está estudiando». Las cejas de Claire se levantaron. Él hacía eso con su guía, aparentemente. Viejos hábitos. El pecho de Ryan se apretó con la palabra guía. Algo estaba mal, terriblemente mal. Este no era el comportamiento de un perro que había sido abandonado por elección. Este era el comportamiento de un perro esperando a alguien que nunca volvió. Sombra parpadeó lentamente. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Ryan. Por primera vez desde que entró al refugio, Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo sobre este perro no era solo triste. Estaba mal, profundamente mal, y él no podía irse ahora. Ryan permaneció agachado junto a la perrera, los ojos fijos en la mirada constante e inquebrantable de Sombra. Había una pesadez en el aire, una historia arañando bajo el silencio del perro, rogando ser contada. Claire cambió su peso nerviosamente, mirando entre ellos. «¿Quieres saber qué nos dijeron sobre él?», preguntó en voz baja. Ryan asintió sin apartar la vista de Sombra. Claire exhaló lentamente. Él llegó hace 3 semanas. Control de Animales lo recogió deambulando solo cerca de un almacén abandonado fuera de la ciudad, sin actualización de microchip, sin registros veterinarios recientes, nada. Solo este collar viejo y una historia que nadie quería explicar. Ryan frunció el ceño. ¿Quién lo entregó? Claire dudó. Esa es la cuestión. Técnicamente, nadie lo hizo. Él mostró signos de entrenamiento serio. Así que buscamos el número de la placa en una base de datos. Fue entonces cuando descubrimos que era un K9 retirado. Ella se detuvo, su voz bajando, y fue entonces cuando las cosas se complicaron. Sombra bajó un poco la cabeza cuando ella dijo la palabra K9, como si la reconociera, como si le doliera. Claire se apoyó en la puerta de la perrera, la tristeza marcando sus facciones. Su registro decía que pertenecía a un guía llamado Oficial Matt Hale. Fueron compañeros durante años. Uno de los mejores equipos de la fuerza. Detección de explosivos,
búsqueda y rescate, operaciones de alto riesgo. Este perro no solo sirvió, salvó vidas. Ryan tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿dónde está el guía ahora? Claire bajó la mirada. No sabemos. Ryan se giró hacia ella, sus cejas apretándose. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Exactamente eso, susurró ella. El departamento no dio detalles, solo que el guía ya no estaba en posición de cuidarlo. Las palabras eran extrañas, frías, ensayadas. Ryan reconoció la evasión cuando la escuchó. Claire continuó suavemente. Dijeron que alguien vendría por Sombra, pero nadie lo hizo. Pasaron días, luego semanas, y finalmente el oficial a cargo firmó la liberación. Lo dejaron aquí. La mandíbula de Ryan se apretó. Miró a Sombra, quien se sentaba con tranquila dignidad, incluso en la miseria. Un perro que había servido con lealtad, desechado como una herramienta vieja. Claire pasó una mano por su brazo. Intentamos ponerlo en adopción, pero la gente ve perro policía retirado y asume que es peligroso o está roto. Quieren mascotas fáciles, no unas con cicatrices. Su voz se quebró ligeramente, pero son sus ojos los que me atrapan. Él mira la puerta cada mañana como si todavía esperara que alguien regrese por él. Ryan sintió una pesadez instalarse en su pecho. Sombra no solo estaba esperando, estaba de luto. Y Ryan, sin saber por qué, de repente se sintió responsable de encontrar la verdad. Ryan se acercó a la perrera, bajándose hasta que estuvo casi al nivel de los ojos de Sombra. La mirada del perro lo siguió con un movimiento lento y deliberado. Sin miedo, sin agresión, solo una alerta tranquila que se sentía más pesada que cualquier cosa que Ryan hubiera visto en años. «Tranquilo, chico», murmuró Ryan, manteniendo su voz tranquila, firme. Sus dedos rozaron ligeramente contra las frías barras de metal. Sombra no retrocedió, no se inmutó. Si acaso, se inclinó hacia adelante una fracción como si lo estuviera evaluando, probándolo. La atención de Ryan se desvió al cuello del perro. El collar de Sombra era viejo, demasiado viejo para un perro entregado recientemente. El cuero estaba agrietado, estirado, gastado en algunos lugares. Sin embargo, claramente había sido bien cuidado una vez, limpiado regularmente, manejado con afecto, usado durante largas noches y misiones peligrosas. Vio una pequeña placa de metal unida al collar, sus bordes opacos por la edad. Extraño, la mayoría de las unidades K9 modernas usaban microchips, etiquetas digitales, placas de identificación de latón limpias. Esta parecía hecha a mano, personal. Ryan entrecerró los ojos. «¿Qué es eso?», él susurró. Claire se inclinó más, la confusión cruzando su rostro. Pensamos que era solo una vieja placa de identificación. Parecía arañada. No podíamos leerla bien. Ryan alcanzó suavemente las barras de la perrera de nuevo, más lento esta vez. «Sombra, déjame ver, amigo». El perro respondió de la manera más pequeña. Él levantó su cabeza y se deslizó hacia adelante, presionando su cuello lo suficientemente cerca para que Ryan pudiera inclinar cuidadosamente la placa con 2 dedos a través de las barras de metal. En el momento en que el pulgar de Ryan rozó el grabado, un escalofrío lo recorrió. El metal estaba frío, casi de forma antinatural, y desgastado en ciertos lugares donde los dedos de un guía lo habrían tocado repetidamente, quizás por costumbre, quizás por consuelo. Ryan lo inclinó hacia la luz, arañazos profundos, letras descoloridas, pero no ilegibles. Su corazón dio un latido fuerte y repentino. «Claire», él respiró. «¿Alguna vez leíste esto en realidad?» Claire sacudió su cabeza. «Lo intentamos, pero las marcas parecían dañadas.
Asumimos que era solo un número de serie antiguo. No, dijo Ryan suavemente. Esto no fue arañado accidentalmente. Alguien lo grabó. Los ojos de Sombra se fijaron en los dedos de Ryan sobre la placa, como si reconociera el toque, el peso, el significado. Sus orejas se enderezaron ligeramente. Su respiración cambió, sutil, pero perceptible. El perro recordó. Ryan tragó y anguló la placa más cerca de la luz tenue. El mensaje se volvió claro, simple, inquietante, deliberado. Su aliento se cortó. Oh, Dios mío, Claire se inclinó. ¿Qué dice? La voz de Ryan apenas era un susurro. Dice, si me encuentras, alguien todavía cree que importo. Claire se congeló. Sombra soltó un gemido suave y quebrado. El primer sonido que había hecho desde que Ryan llegó. Ryan miró fijamente la placa, su pecho apretándose, el significado atravesándolo con una claridad escalofriante. Esto no era solo una identificación. Esto no era un mensaje aleatorio. Esto era una súplica, una advertencia, una pista. Y de repente, Ryan supo. La historia de este perro no era solo triste, estaba inacabada. Por un largo y sin aliento momento, Ryan solo miró fijamente la placa descansando entre sus dedos. Las palabras, débiles, talladas a mano, desgastadas por el tiempo, resonaron en su mente como un susurro llevado a través de años de silencio. Si me encuentras, alguien todavía cree que importo. Este no era el tipo de mensaje que un guía tallaba casualmente. Esto era desesperación, esperanza envuelta en desamor, un mensaje dejado para un futuro que el escritor no se fiaba de ver. Claire dio un paso atrás, la piel de gallina erizándose en sus brazos. ¿Por qué alguien grabaría eso en el collar de un K9? Su voz tembló. Ryan, eso suena como si alguien tuviera miedo de algo. Ryan no respondió, no inmediatamente. Su pulgar se movió suavemente por las letras, trazando los surcos desgastados por el tiempo y la emoción. El peso de la placa se sentía más pesado ahora, cargado con un significado que no podía quitarse de encima. Sombra bajó la cabeza de nuevo, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Ryan. Había algo suplicante en ellos, algo crudo, roto y anhelante, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente entendiera. Ryan susurró, «No se perdió, ¿verdad, chico?» Sombra parpadeó lentamente. Claire exhaló temblorosamente. Pensamos que alguien lo abandonó. Pero ¿y si? ¿Y si no pertenecía a alguien que pudiera regresar? Ryan finalmente la miró. La tensión en su mandíbula inconfundible. Esto no era abandono. Esto era un mensaje, una pista. Alguien quería que lo encontraran. ¿Encontrado por quién?, preguntó Claire. Ryan sacudió su cabeza. Alguien en quien confiaban. Alguien que notaría esto. Miró sus propias manos, callosas, entrenadas, familiarizadas con el peso del deber. Él entendía ese tipo de confianza. Su voz se volvió más tranquila. Alguien como un compañero oficial. La expresión de Claire cambió de confusión a preocupación. Ryan, ¿crees que el guía está? No lo sé, Ryan interrumpió suavemente. Pero estoy empezando a pensar que él no entregó a este perro voluntariamente. Un leve gemido escapó, sombra casi como si estuviera de acuerdo. Ryan presionó la placa de nuevo suavemente contra el pecho del perro. La respiración de Sombra se estremeció y él se acercó a las barras, más cerca de lo que había estado de cualquiera desde que llegó al refugio. «Míralo», murmuró Ryan. «Este no es un perro que fue dejado de lado. Él es leal hasta la médula. Algo pasó, algo grande». Claire se abrazó a sí misma. «¿Crees que deberíamos contactar al departamento?»
Ryan sacudió su cabeza de nuevo, más lento esta vez. Todavía no. Si hay una razón por la que este mensaje necesitaba permanecer oculto, necesito entender cuál es antes de que nadie más se involucre. Claire frunció el ceño. ¿Estás diciendo que podría haber peligro? Los ojos de Ryan se oscurecieron, no con miedo, sino con el instinto familiar de un hombre que había caminado a través del peligro suficientes veces para reconocer su olor. Estoy diciendo que esto es más que un caso de rutina, respondió él. Y si el guía de sombra dejó este mensaje, significa que algo salió mal. El refugio pareció volverse más frío, el zumbido de las luces desvaneciéndose bajo el peso de la revelación que se asentaba entre ellos. Sombra dio un paso adelante de nuevo, apoyando su nariz cicatrizada contra las barras, justo donde estaba la mano de Ryan. Ryan presionó suavemente su palma en el mismo lugar. «Está bien, chico», susurró. «Te oigo». Y por primera vez, Sombra cerró sus ojos, no con miedo, sino con un frágil y agotado alivio. Ryan no podía sacudirse el peso del mensaje grabado en el collar de Sombra. Se aferró a él, resonando en cada rincón de su mente mucho después de que salió del refugio. El cielo exterior se había oscurecido, una manta gris asentándose sobre la ciudad. Pero Ryan no se dirigió a casa. En cambio, se sentó en su coche patrulla, el motor apagado, mirando el salpicadero, mientras recuerdos e intuición tiraban de él. Algo sobre Sombra, algo sobre ese mensaje se sentía mal de una manera que demandaba respuestas. Él sacó su teléfono, desplazándose por los contactos hasta que encontró el número que necesitaba. Oficial Greenwood, el oficial de registros del departamento, conocedor, fiable y discreto. La línea sonó 2 veces. «Cole», Greenwood respondió sorprendido. «¿Estás libre hoy? ¿Todo bien?» Ryan dudó. «Necesito información discretamente». Greenwood hizo una pausa. «¿Esto es sobre lo que creo que es?» Ryan suspiró. «¿Oíste sobre el K-9 retirado traído al refugio?» «Sí», dijo Greenwood. «Sombra, ¿verdad? El rumor era que su guía desapareció». «No desapareció», Ryan respondió firmemente. «Eso es lo que estoy tratando de averiguar». Hubo un arrastre inquieto en el otro extremo. «Mira, Ryan, los expedientes del caso del equipo de ese perro eran extraños. Páginas redactadas, notas restringidas. Parecía que alguien de más arriba no quería ojos sobre ello». La mandíbula de Ryan se apretó. «¿Puedes enviarme a lo que tienes acceso?» Una larga exhalación. «Veré qué puedo encontrar, pero si alguien borró cosas intencionalmente, no será mucho». Ryan se recostó en su asiento y mirando a través del parabrisas. «Cualquier cosa es mejor que nada». «Dame 10 minutos», dijo Greenwood, luego colgó. La espera se sintió como una hora. El tráfico retumbaba débilmente en la distancia. Una ligera llovizna golpeaba contra el techo del coche. Ryan tamborileó sus dedos en el volante, sus instintos volviéndose más agudos, más fuertes. Él sabía cómo se veía un archivo cortado y enterrado. Él había visto suficiente para reconocer el patrón. Finalmente, su teléfono zumbó. Greenwood había enviado un puñado de documentos, informes parcialmente redactados, resúmenes de despliegue cortos, antiguos registros de control veterinario y una entrada final del guía. Ryan los abrió uno por uno, escaneando rápidamente. El historial de servicio de Sombra era ejemplar. Asignaciones de alto riesgo, barridos de bombas, rescates de personas desaparecidas. Un perro así no simplemente se perdió. Luego Ryan abrió el último archivo, el informe final de campo. Estaba fechado hace 8 meses, marcado como confidencial.
La mayor parte de la página estaba redactada con gruesas líneas negras, pero la frase de cierre permanecía intacta. Sombra se negó a abandonar la escena. Él siguió buscando mucho después de que lo llamamos de vuelta. Él sabía que algo andaba mal. El estómago de Ryan se apretó. Otra línea llamó su atención, escrita con un bolígrafo diferente, añadida después de que se presentó el informe. Si algo me pasa, alguien tendrá que cuidarlo. Sin firma, sin explicación. Ryan sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esto no era negligencia. Esto no era abandono. Esto era una advertencia, un rastro de migas de pan. Y Sombra. Sombra era el único testigo vivo que quedaba. Ryan se sentó en su coche patrulla mucho después de leer el mensaje final escrito a mano. Coches pasaban, las luces frontales cruzando su parabrisas. Pero él apenas lo notó. Su mente estaba consumida por un nombre. Un nombre que de repente se sentía más pesado que cada caso que había trabajado en años. Oficial Matt Hale, guía de Sombra, el hombre cuya vida estaba entrelazada con el perro ahora olvidado en un refugio. Ryan abrió el siguiente archivo que Greenwood había enviado un resumen de personal de nosotros. Hale había sido condecorado, respetado, conocido por estar tranquilo bajo presión y ferozmente leal a su K9. Pero sus últimos meses en servicio fueron extraños, marcados con ausencias inexplicables, transferencias extrañas y notas confidenciales que no coincidían con el expediente de un oficial típico. Algo le había sucedido, algo de lo que el departamento no quería hablar. Ryan se llevó el teléfono a la oreja y llamó a Greenwood de nuevo. Él respondió en tono bajo. Cole, necesitas andar con cuidado. Fui más allá en los archivos. El caso de Hale no es normal. El agarre de Ryan en el volante se apretó. Definen no normal. Hubo una larga pausa como si Greenwood estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando Hale desapareció, no hubo una partida de búsqueda oficial, ni rueda de prensa, ni alerta departamental. Nada. Todo fue archivado discretamente. Ryan se congeló. Un oficial desaparecido no es barrido bajo la alfombra. Exacto, Greenwood susurró, a menos que alguien no quisiera que fuera investigado. El pulso de Ryan se aceleró. ¿Por qué? Greenwood exhaló bruscamente. Encontré un informe disciplinario. Redactado, pero capté lo suficiente para entender la implicación. Hale presentó una queja un mes antes de desaparecer. Algo sobre corrupción dentro de una fuerza especial. El estómago de Ryan se encogió. ¿Corrupción interna? No solo interna, murmuró Greenwood. Él acusó a un teniente de falsificar pruebas, manipular despliegues y usar unidades K9 para encubrir actividad ilegal. Ryan se hundió en su asiento, su respiración entrecortada. Las palabras se sentían irreales, demasiado pesadas, demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. A Hale se le advirtió que se echara atrás, continuó Greenwood, pero no lo hizo. 4 semanas después, su última operación conocida fue clasificada y sellada. Al día siguiente, él desapareció. Ryan susurró y Sombra fue encontrado deambulando cerca de un almacén abandonado 2 días después con ese mensaje en su collar. Cole Hale no huyó. Algo le pasó a él. Ryan cerró sus ojos, cada instinto gritando ahora. El mensaje de Hale no fue tallado con miedo. Fue tallado con certeza. Una certeza moribunda. Si me encuentras, alguien todavía cree que importo. Sombra no fue abandonado. Él fue dejado atrás con un propósito. Los pensamientos de Ryan se aceleraron porque el departamento dejaría a Sombra en un refugio en lugar de investigar. Greenwood dudó, luego dijo en voz baja,
porque llamar la atención sobre Sombra significaba llamar la atención sobre Hale, y alguien no quería eso. Un lento pavor se arrastró por la espalda de Ryan. ¿Estás diciendo que alguien en el departamento lo silenció? Estoy diciendo que tengas cuidado, advirtió Greenwood. Si cavas, lo sabrán. Ryan terminó la llamada y miró fijamente las luces de la ciudad afuera. Cada verdad que descubrió trajo consigo una sombra más oscura, pero no podía parar. No ahora, no con las piezas encajando tan claramente. Él pensó en Sombra, silencioso, de luto, leal hasta el último aliento. Un perro entrenado para detectar peligro. Y en algún momento del camino, él había detectado el mayor peligro de todos, el peligro que se llevó a su guía. Ryan susurró en el coche vacío. Encontraré la verdad, Hale. Por ti, por él. La ciudad se sintió más fría de repente, como si supiera lo que Ryan estaba planeando. Y en algún lugar del refugio, Sombra levantó su cabeza. Sintiendo el cambio, Ryan regresó al refugio temprano a la mañana siguiente. Apenas durmió, su mente reproduciendo cada archivo, cada frase redactada, cada advertencia. Pero sobre todo, seguía viendo los ojos de Sombra, esos ojos profundos y heridos que contenían una verdad que ningún documento podía revelar. Cuando entró en el corredor tenue y silencioso del refugio, Sombra levantó su cabeza instantáneamente. Sin ladrar, sin dudar, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperando. Claire se acercó con una mirada perpleja. Ha estado inquieto desde el amanecer, paseando, mirando la puerta como si supiera que vendrías. Ryan se arrodilló junto a la perrera. Buenos días, Sombra. El perro se acercó más a las barras, algo nuevo parpadeando en su mirada, una chispa de intención. Necesito tiempo con él, dijo Ryan suavemente. Claire asintió, abriendo la perrera con una mirada cautelosa. Ten cuidado. Es manso, pero tiene trauma. La puerta se abrió. Sombra salió lentamente, no como un perro emocionado finalmente libre, sino como un soldado saliendo de un cuartel. Concentrado, con propósito, Ryan le puso una correa temporal, pero Sombra apenas necesitaba guía. Él dio 3 pasos, se detuvo, giró y miró a Ryan. Entonces él tiró hacia adelante. No salvajemente, no dudosamente, con dirección. Ryan lo siguió fuera de las puertas del refugio, a través del estacionamiento, cruzando la calle. Sombra caminó con una certeza impulsada por la memoria, su nariz levantándose ocasionalmente para probar el aire. Sus orejas se movían con cada sonido, los músculos moviéndose bajo su pelaje opaco como instintos dormidos despertando. ¿A dónde me llevas? Ryan susurró, dejando que el perro guiara. Sombra giró bruscamente por una tranquila calle industrial. No hacia un parque, no hacia el ruido o la comida, sino hacia algo más pesado. Mientras caminaban, Ryan notó que el ritmo de Sombra cambió, más rápido, más urgente. Se acercaron a una valla de tela metálica que rodeaba un almacén largamente abandonado. El corazón de Ryan dio un vuelco. Esta era la misma ubicación donde Control de Animales lo había encontrado deambulando cerca. Sombra se detuvo en la puerta, presionando su nariz contra el metal oxidado. Él soltó un gemido bajo y tembloroso. No miedo, reconocimiento. Ryan tragó saliva con dificultad y se apretó a través de un agujero en la valla, haciendo señas a Sombra para que le siguiera. Dentro, el suelo del almacén se extendía como un cementerio de recuerdos olvidados. Cajas rotas, escombros dispersos, hormigón agrietado. Sombra no dudó. Él caminó directamente hacia una gran puerta de acero en el lateral del edificio. En el momento en que la alcanzó, se sentó, colocando una sola pata en la base de la puerta. Ryan se agachó junto a él. ¿Qué pasó aquí?
murmuró él. Sombra no se movió, pero sus ojos brillaron, fijos en la puerta como si la verdad detrás de ella estuviera grabada en su alma. Ryan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sombra no lo había llevado a un lugar al azar. Él lo había llevado al último lugar donde vio a su guía con vida. La puerta de acero se alzaba sobre Ryan como un monumento a una verdad enterrada. El óxido trazaba líneas irregulares por su superficie y leves marcas de arañazos. Profundos, frenéticos, arañaron el metal cerca de la parte inferior. La pata de Sombra descansaba sobre una de ellas. Su cuerpo temblaba con un recuerdo que no podía hablar. Ryan se agachó, pasando sus dedos ligeramente sobre los arañazos. «Estos son tuyos, ¿verdad?», susurró. Sombra no se movió, no parpadeó. Su quietud fue respuesta suficiente. Ryan empujó la puerta suavemente, cerrada con llave. Él se quedó mirando alrededor hasta que vio una ventana lateral rota. Con un gruñido se izó y trepó, aterrizando dentro con un golpe que resonó por el oscuro y hueco almacén. «Vamos», llamó en voz baja. Sombra se deslizó por el hueco sin esfuerzo, aterrizando a su lado con precisión silenciosa. Años de entrenamiento, todavía grabados en cada movimiento. Dentro, el aire estaba denso de polvo y abandono. La luz del sol cortaba delgados haces a través de los huecos del techo, iluminando motas flotantes y proyectando sombras espeluznantes por el suelo. Escombros cubrían el suelo, madera astillada, herramientas desechadas, cajas vacías. Pero no fue el caos lo que apretó el pecho de Ryan. Fue la sensación de ausencia, un vacío que se sentía intencional. Sombra avanzó lentamente, nariz baja, cola rígida, postura rígida. Ryan siguió, observando el lenguaje corporal del perro cambiar de cautela a familiaridad. Cada pocos pasos, Sombra se detenía y olfateaba el suelo, las paredes, el aire. Luego se movería de nuevo, como si siguiera un rastro invisible. Él llevó a Ryan a un lugar en el centro del almacén, una gran mancha de aceite en el suelo de hormigón. Ambra lo rodeó una vez, 2 veces, luego se acostó junto a él. Ryan se arrodilló, su corazón martilleando. «¿Qué pasó aquí, chico?». Las orejas de Sombra se aplanaron. Su respiración se volvió superficial. Él apoyó su cabeza en el hormigón, los ojos cerrándose por un momento, como si el recuerdo doliera más que cualquier herida. Ryan escaneó el suelo más cuidadosamente. Mezcladas en la mancha había marcas débiles, huellas, rasguños, patrones arrastrados, signos de una lucha, y debajo de una caja rota cercana, algo brilló. Ryan lo alcanzó. Un casquillo de bala, emitido por la policía estándar. Su aliento se cortó. «Hale estuvo aquí», murmuró. Sombra soltó un gemido silencioso, empujando el suelo con su nariz antes de retroceder. Cola metida, no por miedo, sino por pena. Ryan se levantó abruptamente, las piezas encajando en su mente. Hale no había desaparecido. Él no había huido. Él no había abandonado a su compañero. Él había sido emboscado. Ryan buscó en el área más frenéticamente ahora. Cerca de una pila de cajas, encontró un trozo de tela oscura rasgado, parte de un chaleco táctico de policía. No de emisión estándar, modificado. Su pulso se apretó. ¿Estaba esto conectado a la corrupción? Hale intentó exponer. Sombra ladró de repente, un sonido agudo y urgente. Ryan se giró para verlo, arañando la pared. Algo estaba encajado entre 2 ladrillos rotos. Ryan lo sacó. Una cámara corporal, dañada, agrietada pero aún intacta. Su aliento tembló. «Dios mío», susurró. «Esta es de Hale».
Sombra se pegó a su pierna, gimiendo suavemente. El perro sabía. Él lo había visto pasar. Él había estado aquí. Él había luchado para salvar a su guía. Ryan limpió el polvo de la lente de la cámara. No se encendió, pero la tarjeta de memoria todavía estaba dentro. Él la sostuvo cuidadosamente como si fuera un frágil pedazo de verdad. Hale no desapareció, dijo Ryan, con la voz temblando de ira. Él intentó exponer algo, y lo silenciaron. Sombra apoyó su cabeza contra el muslo de Ryan, sus ojos llenos de un dolor que solo un compañero leal podía llevar. Ryan colocó una mano en la espalda del perro. Encontraremos justicia, susurró, por ambos. Y por primera vez, Sombra se apoyó completamente en él, confiándole la verdad enterrada en la oscuridad durante demasiado tiempo. Ryan irrumpió en la comisaría el brazo. A la mañana siguiente, con Sombra caminando decididamente a su lado, ya no el perro tímido y retraído que había sido. Había propósito en sus pasos ahora. Memoria, deber, del tipo que no se desvanecía con el tiempo o el miedo. Los oficiales levantaron la vista mientras él pasaba, susurrando. Ryan nunca traía perros dentro a menos que fuera grave, y la mirada en sus ojos les dijo que esto no era protocolo. Esto era personal. Él no llamó a la puerta del teniente. Él la abrió de un empujón. El teniente Marsh levantó la vista de su escritorio, sobresaltado. Cole, ¿qué significa esto? ¿Y por qué hay un CAN 9 retirado en mi oficina? Ryan colocó la cámara corporal dañada sobre el escritorio, luego el casquillo de bala, luego la tela táctica rasgada. Marsh se puso rígido. Necesitamos hablar sobre el oficial Matt Hale, dijo Ryan, con voz baja pero firme. Marsh suspiró, reclinándose. Cole, ya hemos hablado de esto. El caso de Hale está cerrado. Él se fue del servicio. Dejó al perro atrás. Desafortunado, sí, pero él no se fue. Ryan espetó. Sombra gruñó suavemente. Un gruñido profundo y controlado que hizo que el rostro de Marsh palideciera. Ryan se inclinó hacia adelante. Tú le dijiste a este departamento que Hale abandonó a su compañero, que dejó a Sombra vagar por las calles, pero eso fue una mentira. La mandíbula de Marsh se apretó. Cuidado. No, dijo Ryan, mira esto. Él deslizó la cámara corporal más cerca sobre el escritorio. Hale escondió esto porque sabía que alguien lo enterraría. Él dejó un mensaje en el collar de Sombra porque sabía que no sobreviviría. Marsh no tocó el dispositivo. Cole dijo lentamente, estás haciendo acusaciones peligrosas. Ryan se acercó, sus ojos ardiendo. Hale presentó una denuncia de corrupción. Él acusó a alguien en este edificio de manipular pruebas y usar operaciones K9 para encubrir actividad criminal. Y tú lo ignoraste. Luego Hale desaparece. Sombra aparece solo. ¿Y quieres que crea que es una coincidencia? Marsh tragó saliva con dificultad, pero forzó una expresión tranquila. Estás leyendo demasiado en retazos. No hay pruebas. Sombra de repente empujó la cámara corporal con su nariz, empujándola hacia Marsh. La voz de Ryan se suavizó, pero se volvió más fría. Esta tarjeta de memoria podría contener la prueba. Y tú lo sabes. La mirada de Marsh se dirigió hacia la puerta, hacia las ventanas, a cualquier lugar menos a Ryan. Cole, necesitas dejar esto por tu propio bien. Ryan exhaló, retrocediendo. No voy a dejar nada. Hale era uno de los nuestros. Sombra lo vio morir, y alguien en este departamento quería esa verdad enterrada. La máscara de Marsh flaqueó. Ryan enganchó la correa suavemente a Sombra. Si no reabres el caso, yo lo haré. Y con eso Ryan se dio la vuelta y salió. Sombra lo seguía al talón,
la cabeza en alto como un soldado marchando de vuelta a la guerra. La residencia Hale se encontraba en el borde de la ciudad, una casa modesta y envejecida con pintura desconchada y un porche hundido, del tipo que llevaba recuerdos más pesados de lo que sus paredes podían soportar. Ryan dudó en el escalón inferior, sombra de pie a su lado con una alerta que se sentía casi humana. Sombra miró fijamente la puerta principal, no con miedo, no confundido, sino recordando. Ryan tomó una respiración lenta y llamó. La puerta se abrió un momento después, revelando a una mujer de unos 50 años, pálida, ojos cansados, el dolor grabado en sus facciones como sombras permanentes. Ella parpadeó sorprendida cuando vio a Ryan en uniforme, luego se congeló por completo cuando vio a Sombra. Su mano voló a su boca. Sombra, susurró. El perro dio un paso adelante, cola baja, no moviéndose, sino temblando. El reconocimiento parpadeó en sus ojos, un tipo profundo y doloroso. La mujer se arrodilló al instante, las lágrimas derramándose mientras Sombra presionaba suavemente su cabeza contra su pecho. «Oh, cariño», murmuró ella, acariciando su pelaje desgastado. «Pensé que me habían dicho que tú también te habías ido». Ryan se quedó quieto, dándoles un momento. Cuando finalmente se puso de pie, secándose las mejillas, habló suavemente. «Soy la madre de Matt, oficial Cole, ¿verdad? Matt solía mencionarte». Ryan asintió. «Sí, señora. De hecho, por eso estoy aquí». Su expresión se tensó con pavor. «Es sobre mi hijo». «Es sobre mi hijo, ¿verdad?» Ryan tragó saliva. «Hay cosas que mereces saber, cosas que el departamento no te dijo». Ella lo guió adentro, Sombra manteniéndose cerca como si protegiera la última pieza del mundo de su guía. La sala de estar estaba llena de fotos enmarcadas. Matt posando con Sombra durante el entrenamiento. Matt recibiendo condecoraciones. Matt sonriendo orgullosamente con su madre. Pero un marco destacó. Una foto de Matt arrodillado junto a Sombra, ambos mirando a la cámara con lealtad inquebrantable. Ella se sentó en el sofá, sus manos temblando ligeramente. Me dijeron que se fue. Me dijeron que abandonó su deber. Pero Matt nunca abandonaría a su compañero. Nunca. Ryan se sentó frente a ella. Él no se fue. Él estaba investigando corrupción dentro de una fuerza especial. Él presentó una queja y poco después desapareció. Su aliento se atascó. ¿Quieres decir que alguien lo escuchó? Ryan asintió lentamente. Sí, y creo que Sombra vio lo que pasó. Ella miró al perro, sus ojos llenándose de nuevo. Él vino a casa una vez justo antes de que Matt desapareciera. Él estaba ansioso, no dormía. Matt lo ignoró. Su voz tembló. Él me dijo que si alguna vez le pasaba algo, Sombra intentaría volver. Sombra empujó su rodilla suavemente como si respondiera a sus palabras. Ryan bajó su voz. Encontré la cámara corporal de Hale. Estaba escondida, dañada, pero la tarjeta de memoria aún podría funcionar. Podría probar lo que pasó. Sus ojos se abrieron con una mezcla de esperanza y dolor. Entonces encuentra la verdad, oficial Cole. Por favor, Matt se merece eso. Sombra apoyó su cabeza en su regazo, dejando que ella lo acariciara lentamente, como si la consolara de la manera en que Matt una vez lo había hecho. Ryan se puso de pie. Lo prometo, señora. Terminaré lo que su hijo empezó. Ella susurró, su voz quebrándose. Gracias por traer a su compañero a casa. Sombra cerró sus ojos, finalmente por primera vez en meses, en paz en un hogar familiar. Ryan se sentó solo en su apartamento esa noche. La habitación tenue excepto por el resplandor de su portátil.
La cámara corporal dañada yacía sobre la mesa junto a él, su carcasa agrietada un recordatorio silencioso de todo lo que Hale había intentado revelar. Junto a ella, la tarjeta de memoria extraída descansaba dentro de un pequeño lector USB, esperando. Su corazón latió con fuerza en su pecho mientras hacía clic en reproducir. El video parpadeó, al principio solo estática, luego un audio débil, una voz, la voz de Hale, respirando con dificultad, susurrando instrucciones a sombra. Ryan se inclinó hacia adelante, sus palmas sudando. La transmisión saltó, distorsionada, pero quedó suficiente para reconstruir el horror de los últimos momentos de Hale. Gritos, pasos, una lucha, luego una voz que Ryan reconoció, la voz de un oficial de alto rango ordenando a Hale que se mantuviera al margen de cosas que no entendía. Un disparo, sombra ladrando frenéticamente, y finalmente la voz de Hale temblando con fuerza desvaneciéndose. Sombra. Si encuentras a alguien en quien confíes, muéstrales. Ryan cerró sus ojos, el pecho apretándose. Esto era la evidencia que Hale murió protegiendo. A la mañana siguiente, Ryan entró directamente en la comisaría con Sombra a su lado. Esta vez, él no fue a la oficina de Marsh. Él fue a la sala de prensa donde los reporteros se estaban reuniendo para la reunión semanal del departamento. Marsh lo vio al instante. Sus ojos se abrieron con pánico. Cole, ¿qué crees que estás, Ryan? Lo ignoró. Él subió al podio, insertó el USB en el sistema de visualización y presionó reproducir. La sala quedó en silencio. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Los oficiales se congelaron. El rostro de Marsh perdió color mientras los momentos finales de Hale llenaban la pantalla granulados, pero innegables. Susurros estallaron. Las cámaras hicieron clic. Los teléfonos grabaron. Marsh tartamudeó, dando un paso adelante. Apaga eso. Este metraje no está autorizado. Ryan alzó su voz sobre él. Esto es evidencia en la muerte del oficial Matt Hale, un caso que este departamento ocultó. Jadeos se esparcieron por la habitación. Él continuó, sus ojos ardiendo con convicción. Hale descubrió corrupción. Él fue silenciado y su compañero, Sombra, fue dejado solo para morir en las calles. Sombra se mantuvo erguido a su lado, sin ladrar, sin gruñir, sino observando la habitación con la postura solemne de un soldado que exige justicia. Un reportero gritó, «Official Cole, ¿está diciendo que el departamento encubrió el asesinato de Hale?» Ryan asintió. Sí. El caos estalló. Preguntas, gritos, cámaras parpadeando. Pero Ryan no flaqueó. Sombra presionó ligeramente contra su pierna, como si le recordara por qué esto importaba. Asuntos internos irrumpió minutos después, llevando a Marsh bajo custodia, mientras él farfullaba y protestaba. Oficiales que Ryan respetó durante años miraron con incredulidad, la traición grabada en sus rostros. Mientras Marsh era llevado, su mirada se fijó en Ryan. «Te has arruinado, Cole». Ryan encontró sus ojos fríamente. «No, hice lo que Hale murió haciendo. Lo correcto». Más oficiales se reunieron alrededor, algunos con lágrimas, algunos enojados, todos conmocionados, pero ninguno se acercó más que Sombra, quien finalmente se apoyó en la pierna de Ryan con un suspiro tranquilo. Alivio, dolor y victoria entrelazados. Por primera vez desde la muerte de Hale, Sombra ya no estaba solo llevando la verdad, y el mundo finalmente supo lo que pasó. Los días siguientes a la revelación pública fueron un torbellino. Investigadores inundando la comisaría, oficiales apartados para interrogatorio, furgonetas de noticias estacionadas afuera como buitres esperando el próximo avance en la historia. Pero a través de todo, una imagen permaneció constante.
Sombra al lado de Ryan. El perro se negó a dejarlo, caminando a su lado con una firmeza que se sentía casi simbólica. Dos soldados de pie juntos después de sobrevivir a un campo de batalla que ninguno de ellos había elegido. Una tarde, después de horas de informes y declaraciones, Ryan salió a la luz del sol que se desvanecía. El cielo ardía naranja suave. El mundo finalmente tranquilo después de días de alboroto. Sombra lo siguió, acomodándose a sus pies con un gemido cansado. Ryan se sentó en los escalones de la comisaría, los codos apoyados en sus rodillas. «¿Sabes?», murmuró, «después de todo lo que hemos pasado, todavía no sé a dónde se supone que debes ir». Sombra levantó su cabeza, las orejas erguidas, observándolo con esa misma mirada profunda y escrutadora, del tipo que se sentía casi humana. «Ya no tienes un guía», Ryan continuó suavemente, «ningún hogar al que volver, y el departamento ya han sellado tu expediente. Retirado no asignado». Él exhaló, «Te mereces más que eso». Sombra se acercó, colocando su cabeza suavemente sobre la rodilla de Ryan. Cálido, confiado, eligiendo. Ryan sintió una opresión en su pecho. Algo entre el dolor y la aceptación. «Hale me confió contigo», susurró. Él dejó ese mensaje para alguien que creyó que entendería. Él se agachó, pasando sus dedos ligeramente sobre el collar de Sombra. El mismo cuero desgastado. Las mismas palabras grabadas que lo habían cambiado todo. «Si me encuentras, alguien todavía cree que importo». Ryan tragó saliva con dificultad. «Tú importas, Sombra, más de lo que sabes». La cola del perro golpeó débilmente contra el suelo. Un pequeño sonido, pero el gesto más lleno de esperanza que Ryan había visto en él. Pasos se acercaron. Claire estaba cerca, observándolos con una sonrisa suave. «Ustedes dos parecen haber sido un equipo durante años», dijo ella en voz baja. Ryan la miró, luego a Sombra. Se siente como si él hubiera estado esperando a que alguien interviniera. Claire asintió. «Entonces quizás es hora de que tú lo hagas». El silencio se cernió por un momento, cálido, tácito, cierto. Ryan se puso de pie lentamente. Sombra se puso de pie con él. «Está bien, amigo», dijo Ryan, con voz firme por la decisión. «Si quieres un hogar, tienes uno conmigo». Sombra se pegó a su pierna, soltando un suave resoplido que sonó casi como alivio. Un soldado finalmente autorizado a descansar. Ryan enganchó una nueva correa al viejo collar, no para sujetarlo, sino para marcar un comienzo. «Vamos a casa», susurró, y juntos caminaron hacia el anochecer. Dos vidas rotas por la misma tragedia, ahora sanando lado a lado. El apartamento de Ryan se sintió diferente esa noche. No porque algo dentro hubiera cambiado, sino por la presencia acolchada suavemente por el suelo de la sala de estar. Sombra exploró lentamente, olfateando esquinas, probando la suavidad de la alfombra, deteniéndose en la ventana como si esperara ser llamado de vuelta al servicio en cualquier momento. Pero esta noche no había órdenes, no había misiones, no había disparos o callejones oscuros, solo calor, solo seguridad, solo hogar. Ryan se apoyó en el umbral, observando al perro moverse con una mezcla de cautela y asombro. «Ponte cómodo», dijo suavemente. «Este lugar es tuyo ahora, también». Sombra giró su cabeza, sus orejas moviéndose al sonido de la voz de Ryan. Él dio unos pasos hacia él, luego se detuvo frente al sofá. Lentamente, casi tímidamente, levantó sus patas delanteras y subió. En el momento en que su cuerpo se hundió en los cojines, una profunda respiración lo abandonó. No cansancio, liberación. Un soldado finalmente dejando su armadura.
Ryan cruzó la habitación y se sentó junto a él, con cuidado de no apretar al perro. Sombra se movió hasta que su cabeza descansó en el muslo de Ryan, los ojos medio cerrados, la respiración constante y cálida. La garganta de Ryan se apretó. ¿Cuánto tiempo había esperado este perro para sentirse seguro de nuevo? ¿Cuántas noches se había acurrucado en fríos suelos de hormigón, esperando a un guía que nunca regresaría? ¿Cuántas veces había mirado a extraños, esperando que uno pudiera reconocer el mensaje grabado en su collar? Ryan levantó suavemente la placa, dejándola descansar en su palma. Las letras brillaron débilmente a la suave luz de la lámpara. Si me encuentras, alguien todavía cree que importo. Tú le importabas a él, Ryan susurró, y ahora me importas a mí. Sombra soltó una exhalación silenciosa, sus párpados cerrándose. La confianza, la verdadera confianza, comenzó a asentarse entre ellos. Pasaron horas y por primera vez en mucho tiempo, Ryan se sintió quieto. El mundo exterior podía enfurecerse, las investigaciones podían continuar, las noticias podían distorsionar la historia, pero aquí, en este pequeño espacio tranquilo, dos almas rotas estaban encontrando paz. Un suave golpe sonó en la puerta. Ryan se puso de pie con cuidado, dejando a Sombra descansando en el sofá. Cuando abrió la puerta, encontró a la madre de Hale de pie allí, con una pequeña caja en sus manos. Yo espero que no sea un mal momento, dijo ella. Ryan sacudió su cabeza suavemente. Nunca. Ella entró, sus ojos suavizándose cuando vio a Sombra durmiendo pacíficamente. Guardé esto después de que Matt desapareció, dijo ella, abriendo la caja. Dentro yacía una vieja foto doblada. Hale arrodillado junto a Sombra, el día que se graduaron del entrenamiento K9. Ambos jóvenes, ambos llenos de promesa. Ella se lo entregó a Ryan. Él querría que tú tuvieras esto. Ryan sintió emociones hincharse en su pecho. Gracias, susurró. Ella miró a Sombra, las lágrimas acumulándose, pero sin caer. Está en casa ahora, dijo ella en voz baja. No con Matt, sino con alguien en quien Matt confiaría. Ryan colocó la foto en el estante cerca del sofá. Lo protegeré, dijo. La forma en que él nos protegió a todos. Mientras ella se iba, Ryan regresó al sofá. Sombra abrió un ojo, levantando su cabeza ligeramente. Ryan sonrió. No te preocupes, amigo. No me voy a ninguna parte. Sombra apoyó su cabeza de nuevo, un suspiro final escapándose de él, el sonido de un corazón finalmente permitido descansar. Y en la calidez de ese pequeño apartamento, sanador y héroe yacían lado a lado, probando que incluso las almas más olvidadas pueden encontrar un hogar